Las opiniones y comentarios de cada invitado son de exclusiva responsabilidad de quien los dice, y no necesariamente representan la opinión de David Montalvo ni de la producción de este podcast. Bienvenidos a Si te caes me invitas, el espacio donde si tropiezas nos levantamos juntos. No es una entrevista, es una conversación. Soy David Montalvo, hoy presentamos a Verónica Ayala, psicóloga, autora de Demencia y Familia, coordinadora de educación de la Asociación de Alzheimer, pero sobre todo hija de Marta Maldonado. Vero, bienvenida a Si te caes me invitas. Muchísimas gracias, David, por este tiempo de estar en una charla que va a ser muy... Pues yo creo que muy sensible. Muy sensible. Y ¿sabes qué? Te quiero agradecer de verdad aquí en público. Aquí, como digo yo, siempre en vivo y a todo color, porque, pues bueno, sé que no es un momento fácil todavía para ustedes como familia, pero honro mucho el que estés acá. Gracias. Y de verdad, gracias. Gracias a ti, David. Por darte chance. Y quiero hacer la advertencia de... porque luego pues, la gente me anda diciendo cosas. Bien. Pero no, quiero hacer la advertencia de que yo creo, sin temor a equivocarme, de las 4 temporadas que he hecho de podcast. Ajá. Ya vamos con alrededor de casi, pues más de 80 episodios. Wow. Primero en audio y ahora en video. Yo sí creo que es el episodio más cercano de un caso en donde me tocó conocerlo en otra etapa de la vida, en otro momento, ¿no? Ajá. Pero que obviamente siento mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, hago la advertencia porque pues tenemos mucho que platicar. Así es. Y muchas historias y muchas anécdotas de mi tía, ¿no? De mi tía Marta y de todo lo que pasamos. Y luego, obviamente, ya después de todo lo que ustedes vivieron, por supuesto, como familia, ¿no? Entonces, pues sí voy a hablar hoy y si se me sale por ahí una lágrima o algo, pues es parte del show. Es parte. Pero bueno. Vero, ¿qué onda? Cuéntame. Pues... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó y cómo fue? ¿Cómo cambia la vida? Porque, pues bueno, me acuerdo de mi tía y todavía, de hecho, antes de toda esta situación que ahorita nos vas a platicar, justo vino aquí a platicar y estuvimos hablando mucho. Vino a saludar a mi papá y vino a saludar a mi mamá y vino como a estar acá. Creo que todavía... No, creo que mi papá ya había fallecido, no me acuerdo. Pero el caso es que vino un rato y platicamos y la vi muy bien, ¿no? Siempre muy activa, muy alegre, muy sonriente, con mucho cariño. La verdad, la recuerdo también hacia mí, uh-huh. Con mucho apoyo. Ahorita platicaré algunas anécdotas. Y de pronto, pues bueno, viene una situación que a sus 65 años, ¿no? 65 que años. Cambia la vida. Así es. Bueno, como bien lo dices, mi mamá era una persona sumamente activa y muy amiguera. De hecho, quería mucho a tu mami. Sí. Bueno, a toda la familia. Y ella era viuda. Entonces, ella se supera, trabaja, viaja. Total, en sí, ella era muy independiente. A los 65 años le diagnostican demencia frontotemporal. Pero, o sea, esto no fue el inicio, sino fue unos años antes de que ella se sentía que algo le estaba pasando. ¿Qué es lo que veían en ese momento? Pues se le empezaron a olvidar cosas, pero ya cada vez que eran más frecuentes. Y para cuando tú estás trabajando es muy difícil, porque se te olvidan. Y como ella era jueza, ya casada. Sí, cierto, claro. Entonces tenía papelitos por todos lados, porque no se podía, las fechas, los horarios, las citas. En sí, ella se preocupaba, pero no nos lo decía, pero veíamos que regresaba por el papel a la casa, okay. Y regresaba otra vez y así, ¿no? Entonces, pero ella se justificaba. Siempre es que estoy muy acelerada y es que tengo muchos pendientes. Como que no le daba la importancia, pero pues llega un momento en la que esto ya es demasiado. Entonces, vamos con internistas, con cardiólogos, pensando que a lo mejor pues le estaba faltando oxígeno al cerebro. O sea, teníamos que ver todas las... No teníamos idea de que era una demencia. ¿Nunca habían pasado eso ustedes? No. O sea, no... No, ni cercano. Oye, y perdón, pero me voy a regresar un poquito. Con justo la muerte de tu papá, con la muerte de mi tío, Uh-huh. ¿cómo lo vivió ella? ¿Qué te acuerdas de su proceso de duelo? Porque estaba joven, ¿no? Sí, 52 años. 52 años. Y pues empezó a estudiar, a prepararse, porque ella se casó muy chica, entonces no terminó la carrera, entonces ella... pues para ella poder trabajar y ser independiente y poder hacer lo que le gustaba, que era viajar, Ajá. y eso le ayudó mucho,
porque se entretuvo mucho. Estuvo muy estudiando. Estuvo estudiando. Sí, es cierto, la carrera, la ¿verdad? carrera. Entre otros, diplomados, Sí. de todo. Y eso, pues, pintura, le gustaba mucho pintar, tenía mucha facilidad, entonces Claro. también era tener cuadros por todos lados y temas, expuso, o sea, ella realmente se sentía ese duelo lo pasó con mucha actividad. Como muy ocupada, Muy ocupada. Pero, bueno, viene esto de los recuerdos, que empieza a olvidarse de los detalles. Y después de mucho estar con doctores y examinando y haciendo el estudio del TAC, del cerebro, de todo, dimos con la persona adecuada, un geriatra, el doctor Lozano, Rodrigo Lozano, y pues nos dio el diagnóstico. Demencia frontotemporal, que es una de las tipos de las demencias. Hay muchas demencias. Sí, es lo que te iba a preguntar, porque hay mucha gente ahorita que tal vez no está viendo o escuchando, que dice, Ajá. bueno, a ver, ¿es demencia, es Alzheimer, es qué? O sea, ¿cómo está eso Sí. tipificado? Y sobre todo cuando te dan la noticia, o sea, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Exactamente. La demencia frontotemporal no es menos, no es tan normal, bueno, no normal, sino que no... Es más común la Okay. demencia del Alzheimer, de la enfermedad del Alzheimer, Okay. que la de frontotemporal, pero al final cualquier cuidado es lo mismo. Es demencia al final. Es demencia. O sea, es demencia y los cuidados son pues prácticamente los mismos, ¿no? Exactamente. Los síntomas pueden cambiar o el tiempo de cada uno de desarrollo, pero al final, pues es que es como, yo siempre he dicho que el cerebro es como cables que la demencia va cortando. Entonces los neurotransmisores pues no están dando las señales al cuerpo ni a la mente porque es un trastorno neurocognitivo mayor. Entonces, dependiendo de dónde está localizado esa parte del cerebro que está ocasionando esos cortos, pues es dependiendo de los síntomas y de las formas. Entonces, cuando nos dan el diagnóstico, pues prácticamente no sabemos absolutamente nada porque no lo habían experimentado, ni cómo va a ser. Entonces el doctor pues nos da los síntomas que posiblemente le pueden dar, no siempre, pero pues tiene que dar una estadística. Entonces se nos vino como una bomba de tiempo que pum, explota, y ahora ¿qué hacemos? ¿Para dónde corremos? O sea... Oye, ¿y ella sabía del diagnóstico desde esa primera vez? Se lo dieron, pero no lo aceptó. Ok. Se negó. Que es natural, ¿no? Es sea, natural. es esperado. Es total, porque ella siempre, desde que soy muy joven, siempre decía que ella tenía que estar muy activa porque nunca quería que le diera la enfermedad del Alzheimer. Entonces, imagínate, pues, que es que el doctor se lo diga. Lo que justo ella quería evitar. Lo que justo ella quería evitar. Entonces fue muy más difícil porque como no se abrió con nosotros sobre el tema, pues nosotros lo respetamos porque sabemos lo impactante que iba a ser para ella el cambio de vida, el ya no poder trabajar y al final pues olvidar es... Como que lo decimos muy fácil, pero cuando se te olvida quién es tu hijo o quién es tu familiar, pues es bien difícil. Cuando estás en un supermercado y no sabes dónde dejaste el carro, ¿no? Que para muchos pudiera ser algo muy fácil y muy sencillo, pero luego, me ha tocado conocer casos donde ni siquiera se acuerdan si venían manejando o no. Sí. O dónde están las llaves, o dónde está la bolsa, ¿no? O dónde estoy. O peor aún, David, el no encontrar los lentes y cuando los encuentras no saber qué hacer con ellos. Wow. Eso es que es un foco rojo total de que es una demencia, porque al final todo el mundo olvidamos cosas, porque tenemos una depresión, porque tenemos un acelere de algo, cualquier cosa que andamos distraídos, o angustia o Ajá. algo, se nos puede olvidar, pero cuando ya no sabemos qué hacer con eso, con ese objeto, pues ya es un síntoma de una demencia. Oye, ¿y cómo lo toman ustedes como hijos? ¿Cómo lo viven tus hermanos y tú cuando reciben una noticia como esta? Porque Sí. me ha tocado a mí conocer de todo. Gente que está muy negada, gente que lo acepta luego. ¿Cómo fue ustedes? ¿Cómo fue el caso de ustedes? Pues fíjate que para nosotros fue como... nos activó de qué vamos a hacer. O sea, tenemos que resolver. Antes de ver cómo lo sentimos nosotros como hermanos, porque cada hermano es diferente aparte. Sí, cada proceso es distinto. Cada proceso es distinto y sus razonamientos y reflexiones igual. Es cómo le vamos a resolver. Entonces teníamos juntas, así le decíamos, juntas de familiares, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta qué hermano, qué podía ofrecer o cómo podía ayudar en ese proceso de inicio, porque al final se fue modificando y cambiando dependiendo de las necesidades de mi mamá.
Entonces, pues ahí empezamos a ver las medicinas, cómo, el dinero, tener todo en orden en el banco, porque mi mamá en algún momento ya no iba a poder firmar o ya no iba a poder sacar dinero. O sea, todos esos detalles que teníamos que plantearlos en mesa, ¿verdad? Que son grandes temas, ¿no? O sea, y que si no lo haces porque estás en un proceso de negación, que también es válido, pero el problema es que luego se acumulan las cosas, ¿no? Exactamente. Y se hace luego más complicado. Más ¿no? complicado. Y uno de los temas es, ¿cómo le dices a mi mamá que ya no trabaje? Qué Y fuerte. que ya no va a poder manejar cuando ya... Porque es que en el inicio como que todavía está muy... Me voy a ir a trabajar, pero no entiende que ya no puede. Entonces, ¿cómo se los explicas? Porque se va a enojar y... O sea, sí, es difícil también para ambas partes, para la familia como para mi mamá. Y aparte, como lo decíamos ahorita, haciendo el contexto de que tu mamá era... O sea, ¿cómo activa. era tu mamá, no? Ajá. O sea, era la activa, la movida, la que andaba de un lado a otro, la amiguera, la social, o sea, andaba de todos lados, ¿no? O sea, te digo que ese día que llegó acá, pues tal cual, que, pues es que venía pasando y no sé qué, y se quedó horas platicando, sí, claro, y así no era. la Entonces, callabas. alguien, y no la callabas. Pero era delicioso hablar con tu mamá, y de repente que te digan eso, pues sí está muy fuerte, ¿no? Está muy fuerte. Está muy fuerte, pero empezamos, bueno, Ale, quien vivía con mi mamá era mi hermano. Uh-huh. Entonces Ale tuvo que venirse. Un abrazo a tu hermano también. Uh-huh. Sí, mi hermano. Entonces Ale tuvo que regresar a la casa para estar con mi mamá. Okay. Porque ya no podía estar sola. ¿Por qué? Porque empieza a olvidar los espacios de la casa. O simplemente es como tener un niño chiquito que tienes que tener la casa segura. Uno, todos los documentos importantes, dinero, joyas, lo que sea, hay que ponerlo en un lugar seguro, porque mi mamá podía poner un zapato en el refri, su pulserita no sé, ¿dónde lo ponían? En la azucarera, o sea... De hecho, ahorita platicamos del libro, ¿no? Pero estaba leyendo por ahí que, por ejemplo, papeles importantes los tiraba, ¿no? O sea, que de repente podía llegar a tirar algo que era, pues para ella era cualquier cosa, y a lo mejor era... Exactamente. A mi hermana se le perdieron 20,000 cosas, entre ellos sus cosméticos, porque no los encontró y no lo hace. Claro, las personas con demencia no lo hacen a propósito. Claro. Al revés, ellas piensan que alguien se les está robando. No están conscientes realmente de esa acción que están haciendo. Ponía, sí, inverosímil. La verdad es que al principio fue, o sea, abres el refri y un zapato como que sí te espantas, ¿no? Pero pues vas viendo y observando que es parte del proceso. Oye, y al inicio, Vero, ¿cómo fue tu proceso emocional? O sea, yo sé que era como resolver, hacer cosas, etcétera, como para ir mediando un poco, ¿no? Pero, ¿cómo lo sentías tú? O sea, ¿cómo te pegó? Lo que pasa es que la demencia no avisa. Es de un día para otro. Entonces tú tienes un proyecto de vida y tienes situaciones que estás pasando en el momento personal que lo tienes que dejar a un lado para seguir y ayudar y acompañar a mi mamá. En ese proceso, mi esposo tenía cáncer y mis hijos estaban chicos. Entonces, y aparte se le hizo unas metástasis. Era un cáncer de riñón y se fue metástasis en el pulmón. Entonces, digo, bendito Dios, está ahorita muy bien, pero ese no saber qué va a pasar, esa incertidumbre de esto, fue como que al mismo tiempo con lo de mi mamá, porque aparte te dan un pronóstico, el doctor nos dice un pronóstico de vida de 5 años aproximadamente. Pronóstico de 5 años. Porque es una enfermedad mucho más agresiva en el sentido de que es más rápida. Más rápida. Más rápida que una enfermedad del Alzheimer, por ejemplo. Entonces, como que mi cuerpo y mi mente estaba activa a resolver hoy. Porque si me iba más tiempo, ya me iba a volver loca. Y sobre todo por mis hijos, que me necesitaban y que necesitaba verme fuerte. Y claro, la unión de la familia hace mucho la diferencia. Y fue un proceso. No es de un día para otro, pero para nada. Es demasiado fuerte para resolverlo o para asimilarlo.
Oye, ¿y cómo viven después? O sea, ¿cuándo hay ya estamos en medio de, ¿no? O sea, porque a lo mejor al principio es eso, algunas cositas, algunas cosas. No sé si recuerdas exactamente algún evento en donde dijiste, híjole, esto ya avanzó, ¿no? Sí. O sea, ya avanzó mucho. Mira, te voy a platicar. La demencia se presentó ante mí una ocasión que mi hermano también estuvo muy grave en el hospital varios meses. Y mi hermana Ale se fue a cuidarlo en el hospital, y entonces yo me llevé a mi mamá a mi casa por un tiempo. Porque para ella yo era como que... los roles era que yo era la hija que la paseaba. Y Ale era pues su mamá que la cuidaba. Okay. Y Ramiro el papá. Sí, mira, claro, ahí está toda la familia. Sí. Y estando mi mamá, uno de los síntomas es que caminaba mucho por toda la casa. Ajá. O sea, pero era una cosa bárbara de no poderla sentar, porque aparte no se entretenía con la televisión. Entonces sí era de mucha creatividad. ¿Qué le pongo a hacer? ¿Qué actividad le pongo a hacer? Mientras yo estaba haciendo la comida, le revolvía los frijoles y las lentejas, y que me las separara para ver, pero aún así se paraba y se iba y regresaba y se volvía a parar, pero no duraba ni un minuto. Entonces, pues la llevaba a parques. Tenía un parque muy cerca de mi casa, pero obviamente para ella tener... la 1 de la tarde, 2 de la tarde, ella quería caminar. Entonces aquí en Monterrey el solazo es fuertísimo. Entonces, sí. ¿Cómo le entretengo? ¿Cómo le explico que hay que ir más tarde? Entonces se me ocurrió decirle, ¿sabes qué, mami? Vamos a pintarnos las uñas. Vamos a pintarnos las uñas y ahorita nos vamos. Total, mis hijos estaban correteando por ahí. Estaban chiquitos con su pelota. En eso los volteé a ver y se les quedaba con una confusión. Yo la estaba observando y me dice, oye, hijita, ¿esos niños quiénes son? ¿Son tus hijos o son mis hijos? Y así, la presentación de la demencia, a más no poder, ¿no? Y en un segundo pensé, está bromeando. O sea, sí. No puede ser que de un día para otro me esté diciendo esto. O sea, nos acaban de dar el diagnóstico antes menos de un año y ya me está diciendo esto, no puede ser. Entonces yo le digo, no, mami, es que ya después de verle la cara de que te estoy esperando la respuesta. O sea, estoy esperándote. Y confusión total de cara. Y le digo, no, mami, es que ellos son mis hijos y tú eres la abuelita. Ah, mira qué fregona. Como ella ya se estaba viendo más joven. Ok. Ella ya se estaba viendo más joven, entonces no era posible que ella fuera la abuelita y que yo fuera la mamá. Sí, es como que yo no quiero ser la abuelita. No, como, ¿por qué voy a...? Mira, o sea, como sí, que... Sí. ¿Por qué tiene que ser así verdad? Entonces, ella se ríe y yo me río. Pero en este reírnos no era de ella, sino junto con ella. Y era como una forma de decirle a la demencia, bueno, ya estás aquí instalada, no solamente en mi mamá, sino en toda la familia, y a todos nos va a salpicar, ¿estás de acuerdo? Pero lo vamos a hacer con humor, con risas, porque esto no se acaba. O sea, mi mamá está viva y va a seguir su proceso, y va a sentir y va a vivir. Que así yo creo que es el ejemplo de tus papás, ¿no? O sea, es justo como se vivió, digo, con todas sus cosas, pero de risa, de broma, de música, obviamente con tu papá toda la vida, ¿no? O sea, ese era el ambiente, al menos el que yo conocí en su momento de niño, ¿no? Así es. Y eso yo le di el abrazo, le abracé, me acuerdo perfectamente. Y mentalmente le dije, mami, yo no sé en qué camino, cómo va a estar el camino, pero sola no vas a estar. Te voy a acompañar, obviamente, pues, Ale también, o sea, la familia, pero para mí decírselo desde el corazón era decir, no vas a estar sola, o sea, por lo que vayas a pasar, aquí estamos. Y ya, después nos fuimos a caminar al parque, pero imagínate todo lo que tenía ahí en la cabeza cuando estábamos en el parque. Claro. Que para mí ya no está reconociendo a mis hijos, o sea, está fuertísimo. Sí, fue fuerte. ¿Cómo lo platicabas con tus hijos? Con mis hijos, con el chiquito, en ese entonces tenía Pablo 5 o 6 años. Y fue más difícil todavía porque mi mamá lo veía como un igual a él. Okay. Entonces le sacaba la lengua, le decía que le hacía, o sea... Como niños. Como niños, porque era como que mi mamá sentía que la atención debía de ser para ella, y porque un niño de su edad, todo el mundo lo está chuleando, ¿verdad? Era como que ese confrontamiento... Y mi hijo pues se sentía horrible. Entonces pues más que le explicaba a un niño de 5 años que su abuelita, que sigue siendo su abuelita, pero que la enfermedad la está cambiando de personalidad,
lo que hacíamos era, si íbamos a visitarla, pues si le comprábamos un pastel, Pablito es el que llevaba el pastel, el regalito, Pablito el que te trajo, o sea, todo era Pablito. Todo era Pablito. Ajá. Y sí, fue nada más un corto, muy corto. Pero muy buena estrategia. Sí. O sea, ¿sirvió? Sirvió, porque al principio así como que lo veía otra vez con ojos furiosos y ya cuando veía que traía el regalito, así como que ya le cambiaba la cara a mi mamá. Pero sí tuvo la oportunidad de tener recuerdos y que se acuerde Pablo de actividades que hacía con su mamá, con su abuelita. Con su abuela, claro. Sí. Oye, ¿cómo funciona la interacción social con familiares, con amigos? O sea, ¿cómo lo manejaron ustedes? Porque creo que eso también es un tema sí, dentro es un de, tema. ¿no? Hay gente que, perdóname, hay gente que se aísla, hay gente que se esconde, hay gente que prefiere cerrar las puertas de la casa y decir no quiero que nadie venga, nadie entre, nadie nada, no comparte ninguna foto, ¿no? O sea, claro, no, pues nosotros fue al contrario. De verdad que, por ejemplo, los grupos de apoyo son geniales porque te encuentras con cuidadores que están pasando por lo mismo, situaciones distintas porque hay muchas variantes, pero al final lo emocional lo vive cualquier cuidador. Nosotros lo que hicimos al principio fue acercarnos a la Asociación Alzheimer. Uno, porque necesitábamos información. Hay talleres, hay ciclos de conferencia de expertos que nos dieron como que esa apertura de, bueno, ¿qué es? Como ese panorama también. Ese panorama, ¿no?, más amplio. Claro. Y en los grupos de apoyo. Entonces, para nosotros fue como que siempre he dicho que el amor de mi mamá es la que nos impulsa a acompañarla. Es un acompañamiento amoroso. Pero el amor también es parte de un sentimiento. O sea, el amor, no es solamente un sentimiento, sino hay que trabajarlo. Y en ese trabajar, el amor es esto de saber qué es la enfermedad, del día a día que hay que hacer, qué resolver, porque pues si solamente nos quedamos en el sentimiento, pues no nos ayuda, pues ¿quién nos impulsa? O sea, ¿qué acciones tenemos que hacer para poder un acompañamiento? Porque hay momentos muy duros, ¿no? Hay momentos muy difíciles. Mira, una vez un cuidador me dijo, es imposible, estaba yo hablando de mi mamá y de cómo lo estábamos viviendo, mi hermana y yo. Ale es el cuidador principal, yo fui cuidador secundaria, que después regresé a la casa de mi mamá para también estar acompañándola. Y una vez me dice una cuidadora, es imposible pensar como tú en esto de positivo. Entonces, platicando con mi hermana, yo le decía, es que Ale, ¿qué estamos haciendo de diferente? Porque no lo estamos viendo con sufrimiento, no es un acompañamiento de sufrimiento. ¿Qué te parece si hacemos un libro? Wow. Hacemos un libro para que pueda el cuidador darse una idea de lo que nosotros estamos viviendo. Si un párrafo, una palabra le puede ayudar, pues qué mejor. Y aparte es un libro con causa, porque lo recaudado es para comprar muñequitas, que ahorita te platico de las muñequitas, y irnos a los asilos, a los personas con demencia y regalarles a la muñequita. La muñequita sale... Platícame. Sale la muñequita porque una vez le regalaron, no me acuerdo, a mi mamá una muñeca y la veía y la chuleaba y era una conexión tan fuerte que cuando mi mamá empezó paulatinamente a ya no estar hablando con frases tan largas, era muy corto, pero cuando hablaba con su muñequita eran frases largas. Okay. Entonces rápidamente llegaba, le quitaba la muñeca para querer platicar con ella y se quedaba callada. Le regresaba su muñequita y otra vez empezaba a hablar. Entonces, wow, o sea, sí sentimos que era una conexión fuerte. Y aparte observamos que mi mamá la trataba con mucho cuidado, porque para ella no es una muñeca, ella estaba viendo un bebé. Y como tal se debe de cuidar. Entonces, un día no era un juguete. No era un juguete. Y un día se me ocurrió agarrar la muñequita de una de las piernitas y los ojos de mi mamá se le fueron porque literal para ella era un bebé que le estaba agarrando súper mal, ¿verdad? Se le va a caer y cuidado. Y yo, ay, sí. Entonces ya lo agarraba bien y lo ponía a un lado. Entonces, claro, le empezamos a llevar más muñequitas y ella feliz con las muñequitas. Entonces, esa conexión, claro, a lo mejor... No a todo mundo, no a todas las personas con demencia le puede hacer una conexión fuerte, pero ¿y qué tal si sí? Pues hay que probar.
Y Para cambia, regalarle. y cambia todo el ambiente, y Todo cambia el ambiente. el enfoque, y cambian muchas cosas. Claro. Sabes que estuvo aquí Estela Villarreal, fundadora de Unidos, y quien tuvo 2 hermanos con discapacidad. Y justo platicaba ella de un episodio que ya salió, y ahora sí te lo paso para que le des una revisada, está muy, muy padre. Y ahí habla de que lo que realmente... Su hermana no hablaba absolutamente nada, pero el vínculo y la conexión que tenía era con la muñeca. Ajá. Era justo con su Justo con la muñeca, muñeca. ¿no? Y decía, yo llegaba, entonces había que, pues, darle la muñeca y estar con la muñeca. Y era mi conexión con mi hermana, ¿no? Así. Entonces, ahora que me pongo chinito, porque ahora que me platicas esto, y aparte ahorita vamos a enseñar la portada, porque está tu mamá llena de muñecas. Qué maravilloso, ¿no? O sea, y abrirte a esas posibilidades, porque yo creo que también hay mucha gente que a lo mejor automáticamente se cierra, ¿no? Y relegan un poco a la persona que vive demencia, ¿no? Y es, no, a ver, quítale la muñeca, ¿no? O sea, que no se ponga a hacer eso y tal. Y Sí. digo, hay casos muy tristes también, ¿no? Sí, porque es una persona mayor. Si mi mamá Claro. tenía 65 años, ¿y cómo le vas a dar una muñeca? Exacto. Pero si observan a su ser querido y están viendo un razonamiento de una niña o de un niño. Y, por ejemplo, mi mamá nada más veía caricaturas. Nada más bueno, es que después de que no podía ver televisión porque estaba totalmente caminando por toda la casa, luego llega otra etapa en la que ya puede estar en su sillón viendo la tele. Pero no se entretenía más que con caricaturas. Entonces, y aún en las caricaturas, si Mickey Mouse se tropezaba, se asustaba porque se cayó Mickey Mouse. O sea, Ok. un día le dije, no me acuerdo qué le estaba diciendo, que le dije, a ver, Marta, ahorita vengo, no me tardo, y ella misma me responde, no viéndome a mí, sino ella viendo hacia su ventana, me dice, Martita. O sea, no me dijo, no me gusta que me digas Marta, quiero que me digas Martita. Pero nada más me dijo Martita. Y bueno, pues desde entonces yo le digo Martita. Nunca le había dicho... Es más, ni a sus amigas le decían Martita, siempre era Marta. Será para Marta, ¿no? Marta. Pero pues ella misma me corrigió, sin pocas palabras me dijo Martita. Entonces, pero claro, siempre con ese razonamiento y el saber que es mi mamá y que le tengo que... con mucho respeto, ¿no? Pero si ella se sentía tranquila con su muñequita y hablándole de una forma en la que ella le gustaba, que ella se sentía... porque no solamente se siente tranquila ella, sino como cuidadora a nosotros. El ambiente del cuarto de mi mamá cambió. O sea, para empezar, le pintamos de blanco, quitamos alfombras para que sea lo más limpio. La cama, pues fue una cama de hospital. Le poníamos en la ventana foquitos navideños de todo el año. O sea, teníamos una creatividad de poner un ambiente cómodo para ella que le gustara. Y sí, se la pasaba viendo cada cosita que le poníamos. Si le comprábamos una muñequita de esas de papel que para poner, como de kinder, ¿no? En sí, los como el salón de kinder. Ella se la pasaba horas viendo la muñequita. Y claro, ya después le poníamos el moño. O sea, Ale también con su buen humor y su creatividad, pues ayudaba a que todo esto se sintiera no solamente en mi mamá, sino en nosotros como cuidadores. Oye, y hay momentos de chispazos, como yo, para mí cuando mi papá estuvo igual, bueno, no igual, sino en otra situación, pero en silla de ruedas, sin poder hablar, sin tener memoria, etcétera, pues tuvo como sus chispazos de repente, ¿no? De cierta lucidez o de cierta forma de mostrar amor. Y yo para mí siempre decía que son como regalos, ¿no? Regalos dentro de la enfermedad, ¿no? Seguramente también lo vivieron También ustedes, vivimos, ¿no? un regalo muy grande. Mi mamá pues también se atrofia todos los músculos, claro. Entonces cada vez es más difícil para ella era caminar y sentarse y ponerse en la cama. O sea, todavía se paraba, todavía caminaba. Pero era tanto la dificultad que estaba teniendo, y una tarde estaba mi hermana Ale y yo con ella, y de repente se sentó y se paró y caminó como si nada. O sea, parecía que le estaba actuando todo lo que habíamos vivido y que ya nos dijo, es broma. Era broma todo, ya estoy bien. Ya estamos bien. Ajá. Fue para nosotros, nos quedamos mudas para empezar, y luego empezamos a hablar con ella, a hacerle preguntas, y ella respondía. Todas. Ok. Y fue... Pues yo creo que fue una media hora. Lo que duró eso. Lo que duró. Porque todavía se sentó y se volvió a parar. No lo grabamos porque estábamos tanto en shock
pero estaría bueno haberlo grabado para enseñarlo. Pero qué maravilla. Qué maravilla, ¿no? fue un regalo. Después de ahí ya nunca más. Fueron 10 años en todo el proceso desde el diagnóstico hasta su fallecimiento. Y sí, pues el proceso sí, físicamente el deterioro es considerable. Claro, ¿no? Y cambia la casa, cambia la habitación, cambia la dinámica, que ahorita vamos a hablar de eso de los cuidadores, porque se me hace un tema, sí. Yo también como cuidador también secundario, no principal, mi mamá fue la principal con mi papá, pero pues sí, pero es todo un tema y ahorita quiero llegar ahí, pero antes veo que también hubo un momento, bueno, está hojeando medio con lágrimas en los ojos el libro, y que hubo un momento muy duro donde ella se pone muy mal, ¿no? O sea, donde ella se pone muy grave, ¿no? Muy grave, amaneció. ¿Qué pasó? Amaneció inconsciente. ¿De la nada? De la nada, okay. De la nada. Y los paramédicos cuando llegaron, pues nos dieron la noticia de que igual y no llegaba al hospital con vida. O sea, fueron muy francos y muy, pues como es. Y bendito Dios, llegando al hospital. Mira, es un tema de la intubación, ¿no? Ese tema de la intubación ha sido, me imagino que muchos se van a identificar porque es muy duro este tema, que los doctores siempre dicen está a criterio del familiar. En ese momento mi mamá estaba bien de peso, o sea, estaba fuerte, porque no fue tanto del deterioro como al final, pues decidimos entubarla. Y fue un aprendizaje muy padre porque estando en cuidados intensivos, pues estuvo más de un mes con intubación y demás, ya estaba consciente, ya estaba estable. La habían puesto en un silloncito al lado de la cama, pero ya ves que en cuidados intensivos está todo abierto. Ajá, y en medio hay unas mesas que donde están los doctores y todo. Entonces mi mamá buscaba con los ojos a las personas. Y ya que hacía contacto con él, le sonreía con todo y su oxígeno, el tubos y demás. Y a mí me impactaba. Porque yo, bueno, al final como psicólogo, pues la observación me encanta. Sí. Y me encantaba ver todo el ambiente y cómo la paciente, el médico o la enfermera pasaba, no iba con ella exactamente, pero al momento de hacer el contacto se reía. Entonces como que un aprendizaje para mí es que hasta en las peores circunstancias en las que te encuentras en el momento, puedes hacerle un cambio. O sea, si ya lo estás viviendo, ¿qué algo te tiene que dar? ¿Por qué tienes que tomarle el camino del sufrimiento cuando lo puedes invertir? Y eso para mí fue el verlo, porque yo le llevábamos la muñequita aún en esos estados, pero eso de los ojos fue impresionante. Y claro que todo el mundo ya quería saludar a mi mamá. Quería conectar con tu mamá. Conectar con mi mamá. Y en cambio, de por sí, después de un mes, pasa a cuarto y las enfermeras, me la chuleaban y me decían, ¿puedo hacerle una trencita? Porque yo tengo una hija y me gustan las trencitas. Sí, claro. Entonces me la ponían hermosa y mi mamá con una sonrisa cada vez que veía a las enfermeras. Y entonces hace como esa sinergia de un ambiente distinto. Nadie, o sea, yo te aseguro que las enfermeras no veían la demencia de mi mamá. No, claro. Veían ese carisma y esa conexión de estoy fregadita, pero estoy aquí, o sea, y estoy gozando el presente, porque pues, para ella era el presente, nada más. No existía el ayer ni el futuro. Que ese es uno de los grandes aprendizajes en la demencia, ¿no? Así es. O sea, el vivir el aquí y el ahora. El vivir el aquí y el ahora. Que al final es como deberíamos de vivir todos, así ¿no? Así es. Por eso siempre he dicho que la demencia es un maestro de vida. Claro. Y cuando uno lo ve así, en positivo, es una secuela, es como una cadenita. Porque si un pensamiento positivo te trae una emoción positiva y la emoción una acción positiva. Y eso fue lo que nos pasó. Y eso es lo que proyecto en el libro o trato de Digo, esto es que son 10 años, imagínate, sí, no puedo hablar de todo. No puedes contarme todas las anécdotas e historias. Oye, y que ahorita vamos al libro, pero antes quiero preguntarte, ¿cuál fue para ti, a nivel personal, el momento más duro? Más complicado porque, pues como decíamos ahorita, hay momentos de crisis importantes. Uno de ellos seguramente fue ese. Pero cuando tú como hija, como mamá, como esposa, como cuidadora, como con tanta cosa que traías, dijiste, híjole, ya quiero tirar la toalla, ya no puedo con esto, ¿no? O algo que te haya movido mucho. Pues fueron muchas, fueron varias. Pero mira, estando yo con ella la estaba arreglando. Es que ella ya
había momentos en los que podía hacer actividades, pero con supervisión. Por ejemplo, lavarle los dientes, le pasaba la pasta con el cepillo ya puesto, entonces ella se lo lavaba. O sea, yo dejaba que ella hiciera lo que hasta ella pudiera. Porque eso de, ándale mamá, ándale, sí, tú puedes, claro. Y recuerda, y la tensa, o sea, hace que, como por qué exigirle algo que el cerebro está totalmente dañado. Porque cuando nos enseñaron las radiografías, yo creo que una de esas fue esa, nos enseñaron las radiografías de la mente, del cerebro, perdón, de uno sano a uno con demencia. Bueno, o sea, entonces yo le decía, es que muy apenas, o sea, qué tan grandioso es el cerebro, que esa plasticidad que tiene, que no entiendo cómo mi mamá puede estar todavía caminando o masticando cuando su cerebro es así, porque se va disminuyendo, se van abriendo como chiquito, espacios, ¿no? Es impresionante. Entonces yo creo que verlo a mí me hizo como que un sentido de no lo voy a presionar nunca más, porque al final se le va a olvidar la actividad que va a hacer. Sí. Es que es algo que siempre me han dicho, es que yo quiero decirle porque luego se le va a olvidar y entonces quiero que... No, pero el cerebro, es que una cosa es lo que ves físicamente de verla, pero cuando estás viendo ya el cerebro cómo está, en qué situación está, pues te cae el 20. Y es mejor darle una sensación de paz que de tensión. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces cuando yo le di la pasta con el cepillo, se lo paso, entonces yo volteo pues para el agua, ya sabes, y cuando vuelvo a verla, se estaba cepillando con el cepillo de dientes, ¿verdad? Entonces no le digo absolutamente nada, simplemente le agarro la mano y le quito el cepillo y nomás le digo, te voy a poner agüita en el cabello, pues toda la pasta, ¿verdad? La pasta en el cabello. Y ella se veía en el espejo, pero no me decía nada. Entonces pues para mí sí fue fuerte, como así es. Y no tengo que gritar, no tengo que decirle ni llamarle la atención por una actividad que yo sé que esto iba a pasar. Pero fue como que cuando los avances se dan, duele. Porque aparte lo sabes, sí. O sea, ya es degenerativo, progresivo, no hay cura, o sea, ya todo te lo dicen desde el diagnóstico, pero como que lo masticas y lo vas razonando en el transcurso que lo estás viendo. Y pues bueno, el fallecimiento también fue muy duro porque fue un desprendimiento y desde el diagnóstico hasta su fallecimiento fueron 10 años de un duelo anticipatorio que no lo había experimentado, sabía el término, pero no lo había experimentado y es muy distinto porque es un duelo, porque mi mamá ya no era la misma. Yo siempre he dicho, Ale, somos como que tuvimos dos mamás. Sí, es una versión diferente. Totalmente. Y la gozamos, la apapachamos. La música era muy importante también para tranquilizarnos a nosotros y también a ella, obviamente. Pero su cuarto siempre era música clásica, música de relajamiento, o sea, todo lo que puede envolver a una persona en calma. Oye, antes de ya entrar al libro y al tema de los cuidadores, ¿cómo fue esta parte final, esta etapa final? ¿Cómo lo vivieron? Mi mamá, pues bueno, ya el cuerpo se va haciendo chiquito, ¿verdad? Ya no comen, ya para masticar ya es muy difícil. O sea, ya la segunda etapa pues es dar una sonda para alimentarla. Sí. Y su cuerpo pues era tan delgadito, tan débil, que estaba pues en un huesito, que el mismo cuerpo se va haciendo como esa posición fetal, como regresando al origen, que preparándose para llegar a su destino. Y eso lo teníamos consciente, pero como que no lo quieres, pues que llegue ese momento. Porque aún así mi mamá se sonreía. Pero se sonreía unos segundos. Pero cuando se sonreía. Y aparte que estaba perdiendo la vista. Entonces cuando te enfocaba era cuando se reía. Porque aunque no supiera quién era, pero ese amor que se sentía, ella lo estaba percibiendo con nosotras. Porque nos veía. Porque estás de acuerdo, pues ya al día siguiente ya se le olvidó. Pero el vernos, ella se sonreía. Y eso para nosotros era pues nuestra consigna, ¿no? Hacer todos los días, hacerla reír. Y mira que Alejandra no se pinta sola con eso.
uno de los... Que no le hemos mandado saludos porque aquí está con Sí, nosotros, ahorita Por eso aquí está escuchando todo y sintiendo todo. Y ya le dije que vamos a hacer otro con ella también para que nos platique su versión. Su versión. Porque sí, bueno, pues también sé que ha sido una labor también de todos como hermanos, ¿no? De todos. La Pero verdad. bueno, tuvimos la oportunidad de estar presentes en Estar su todos. momento y eso fue como hablarle y despedirnos y la muerte llega de una forma muy tranquila y pausada. Porque, Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque fue poco a poco perdiendo los signos vitales en casa, entonces rodeada de muchas flores y de mucha música bonita. Y pues darle decirle ese aliento de es un punto y seguido, la vida es un punto y seguido, porque la muerte no puede vivir sin la vida y la vida sin la muerte, son complementarios. Entonces, y decirle que hizo una gran labor y que fue una guerrera y que la disfrutamos y que grandes aprendizajes tuvimos con esta enfermedad y pues nos deja con mucha paz. Porque hicimos todo lo que teníamos que hacer. Claro que al principio fue prueba y error de muchas cosas, como en todo, porque no nacemos sabiendo ser cuidadores, o no nacemos sabiendo todo esto que significa ser cuidador. Y es que también como que hay muchas culpas, ¿no? Es que si hubiera hecho, si hubiera dicho, si hubiera sabido. Y por eso el sentirse arropado por grupos de apoyo, asociaciones en las que realmente te ayuden, es básico, es como que el primer paso para poder reorganizar toda tu vida. Y ya entrando justo a eso, platícame, bueno, porque nos has dado ahorita toda una cátedra, la verdad, toda una clase de cómo cuidar, ¿no? De cómo acompañar desde el amor, desde la alegría, desde no el victimismo, ¿no? Sino la conciencia, y eso es increíble. Y sé que hay muchos cuidadores ahorita, ¿no? Escuchándonos. Y bueno, pues después, ahorita que también llegamos al tema del libro, pero vi que sacas una cuenta, ¿no? También en Instagram, ¿no? De Cuidadores Unidos, algo así. Cuidadores Unidos. O sea, te has metido mucho como al tema, ¿no? Sí, nosotros, bueno, en el querer compartir, porque es solamente es compartir nuestra historia. Creamos una página en Facebook y empezamos a contar algunas historias de mi mamá, cosas que pueden ser interesantes. Tenemos un chat de Cuidadores Unidos en las que estamos en todo Latinoamérica y que conozco de otros cuidadores magníficas que nos enseñan, porque todos nos enseñamos mutuamente, porque aparte muchas están en diferentes fases de su familiar. Entonces mi mamá, en este caso, en ese chat, pues eran las de mayor tiempo y la de la tercera fase, que ya era la final, y unas iban empezando. Entonces, pues fue padrísimo porque fue un acompañamiento y de las vivencias, pues te ayudan pues tener más claridad para poder resolver según tus necesidades y las del paciente. Y contenerse también, ¿no? O sea, contenerse entre todas. Ahora, ahorita que hablas de las fases, ¿por dónde empezamos? Vamos a imaginar que estamos en el escenario en una primera fase. Ya sea con una demencia de un ser querido o ya sea por un diagnóstico médico en donde nos va a tocar como hijos o como hermanos o como padres, como esposo, esposa, ¿no? Cuidar a alguien, acompañar a alguien. ¿Por dónde se empieza? ¿Qué recomiendas? Y ahorita nos has dado ya varios tips, ¿no? Pero ¿qué hacemos? O sea, porque ahí a lo mejor puede haber negación, puede haber cierto bloqueo, ¿no? Exacto, estoy como a ver qué está sucediendo, porque a nosotros, ¿no? Entonces, según lo que ustedes vivieron y lo que has acompañado también a otros cuidadores y con otra gente que ha pasado lo mismo, ¿por dónde se le hace esto? En la primera etapa, la persona todavía es independiente. O sea, se puede bañar, ir al baño, regar, lavar trastes. O sea, puede hacer muchas cosas dentro de casa. Lo que necesita es un acompañamiento. No puede ir al súper sola, por ejemplo. Tiene que estar alguien. Porque puede haber esos lazos de que no sabe dónde está o no sabe cómo llegar a la casa. Pero todavía es funcional, camina. O sea, no tienes que estar, no es totalmente dependiente, sino tiene esa facilidad que como cuidador te aliviana. Sí, claro. Porque ya lo difícil también viene después, ¿no? Exacto. O sea, lo pesado, pues. Lo pesado, porque puedes estar haciendo la comida y ella está en la mesa. Ayudándote. Y sin bronca. Y sin bronca. Y ayudándote, le pones a doblar la ropa o lo que hice yo de los frijoles y las lentejas, separarlas. O sea, hay actividades. De hecho, por ejemplo, mi mamá, que le gustaba mucho la pintura,
le compramos sus acuarelas y sus pinceles, y ella en la mesa, mientras hacía la comida, pues pintaba los huevitos de Pascua. Ajá, sí. Con confeti, con suprit. O sea, ella hacía toda esa actividad. O sea, no me decía, ¿por qué no me das un cuadro? Porque yo pintaba un cuadro. Sino ella lo que le pones en la mesa, ellas hacen. O las cartas, le gustaba mucho jugar cartas, pues empezaba ella a ponerlos por color. Ok. Según ella, o sea, pero no le tenías que decir, ¿estás jugando? ¿O qué estás jugando? Sino simplemente le dábamos sus cartas y hacíamos como que está jugando, pero lo que yo veía era eso, que estaba nomás separando por color. Entonces son actividades que les gustaba a mi mamá y que lo estaba replicando ahora con la enfermedad. O un rompecabezas muy, muy sencillo, ¿no? De cualquiera, pero no de esas 500,000. Sí, no, de pocas piezas y de... Muy poquitas piezas, de infantil, de esos cuadros grandes, y se entretenía. Entonces, y en ese tiempo, pues eso te ayudaba como cuidadora, ¿no? Te ayuda. Y ahora, ¿y qué pasa después? Cuando ya no es tan independiente y... O sea, la pregunta también va hacia el lado de... ¿Cómo te cuidas tú como cuidador? O sea, ¿quién cuida al cuidador, ¿Quién cuida al cuidador? Bueno, yo creo que antes de quién cuida al cuidador es cómo te cuidas como cuidador. Porque al final te podemos dar una cátedra, claro, ¿no? De paso 1, 2, 3, 4, 5, pero si no lo haces. Porque esto es personal, nadie es por uno más que por sí mismo. Y es también difícil, se entiende, porque cada uno tiene un proceso distinto. Entonces, a lo mejor para muchos el tercer paso es muy fácil, pero para otros es bien complicado, porque las emociones están a la orden del día. Porque aparte es cambiante. Todos los días es cambiante, dependiendo de cómo amanece. Y cómo los medicamentos, yo siempre les he dicho, es que tienen que observar y comentárselos al doctor de cabecera, para que él pueda hacer cambios de dosis, porque si no está durmiendo bien, el cuidador tampoco duerme bien. Y el cambio de horario es muy difícil porque es más irritable, están más irritables. Es un círculo vicioso. Ajá. Entonces hay que comentarlo con el doctor. Y eso fue para nosotros como un año de estar mediando, porque eran al principio muchos medicamentos, entonces mi mamá siempre estaba dormida. Y yo, no queremos que esté totalmente dormida. O sea, digo, sí es muy práctico, ¿verdad? Pues que esté todo dormido, pero no es el caso, o sea, no debe de ser. No es calidad de vida, ¿no? No es calidad de vida. Entonces, así fue como los medicamentos ayudaron muchísimo para que mi mamá estuviera también tranquila, podía dormir sus horas, que aunque también en la noche se levantaba, mi hermana ya dormía con mi mamá, en la segunda fase ya dormía mi hermana en el cuarto, y pues lo que hizo fue cerrar la puerta con llave para que en la noche no saliera a la casa, o sea, no saliera del cuarto, porque que también es un peligro, ¿no? Es un peligro. Y que pasa mucho. Porque no sabes qué va a hacer. Exacto. Aunque, por ejemplo, la casa tenía reja, ya sabíamos que no se iba a poder salir, pero uno nunca sabe si va a la lavandería, si agarra algo, o sea, no puedes dormir tranquila, porque es una gran responsabilidad realmente ser cuidador. Oye, y bueno, entonces el sueño era importante, la comunicación con los doctores, ¿qué otra cosa? La alimentación del cuidador. La alimentación del cuidador es también básico, el tener un hobby dentro de lo posible. Por ejemplo, a mi hermana le gusta mucho la cocina, es muy buena cocinera, y en el jardín pues sembraba cosas, ¿no? Entonces ahí iba y todos los días a tomar foto de la plantita que ya están haciendo, y que el tomate, y es una distracción, y ponerle el abono, o en la mañana tomarse su café afuera, o platicaba conmigo, y sabes que a esta hora quiero estar en el jardín, y yo me quedaba con mi mamá, o simplemente se quiere salir a caminar o con sus amigas, una cena, o sea, tener a alguien que pueda hacer relevarla para que se vaya sin bronca. Sí, es como darte también esos espacios y tiempos para ti, porque luego, bueno, y te iba a preguntar también, yo iba a decir esto, pero mejor contéstamelo tú, porque luego entra la culpa. Lo que te iba a decir. Y platícame la culpa. O sea, viene la culpa de o no lo va a hacer igual. No lo va a hacer igual. No lo va a hacer igual. Esa es una buena. Eso sí, cuando yo estaba con mi mamá y tenía que, no sé, cambiarla o poner de cierta manera su almohada, bueno, me corregía por centímetros. Entonces yo, Alejandra, o sea, vete de aquí, o sea, yo no estoy aquí. Nada más se reía, pero sí se daba cuenta, Ale, de que sí estaba exagerando, pero es una forma, es muy, muy común que el cuidador sea así tan exacto, o que piense que alguien más
no va a poder cuidarlo igual que ella. Y sí, y al final sí se puede. O sea, esa culpa es una creencia. Sí. Y esa creencia pues la tenemos que modificar. Modificándola con el razonamiento de, a ver, o sea, si no estoy yo bien, ¿cómo cuido? O sea, claro. Si un cuidador no duerme, va a estar de mal humor todo el día. Es que es inevitable, y por más que quiera a la persona que esté cuidando. O sea, tiene que tener sus espacios de sueño, de interacción con los demás, ya sea familiares, de amistades, ver películas, o sea, ver algo que te entretenga, que estés enfocada en ti. Que hacer eso también es darle amor a la persona que estás cuidando. Por supuesto. O sea, darte amor a ti también se representa también en darle ese amor a la otra persona. Por ejemplo, hablando de la culpa, hay gente que me ha dicho a mí, en sesiones de tanatología, no, pues es que no me puedo ir de viaje, ¿no? ¿Y cómo que, por qué no puedes? La persona a lo mejor lleva un año en cama, ¿no? Digo, yo lo vi también con mi papá. Pero creo que es parte de, es una creencia, ¿no? O sea, como dices, es una creencia y no porque te vayas de viaje o no porque te vayas a hacer un deporte o porque vayas a salir con un amigo a un café, no. Significa que no amas a tu mamá, ¿no? Claro, o que no la quieres, ¿no? Y reírse mucho, porque reírse y tener buen humor, es que pareciera que no, que como que qué irresponsabilidad o qué falta de como humor negro, pero no va por ahí. Es que el que sonreír en el día a día de lo que se esté pasando en la situación que estés viviendo con tu ser querido, te ayuda a relajarte como cuidador. Claro. Mira, te voy a dejar un ejemplo. Mi mamá, tuvimos que comprarle una grúa para poderla mover de la cama a la silla de rueditas y luego llevarla para bañarla. Y al principio mi mamá, imagínate, sin saber y sentir que su cuerpo se estaba elevando con una lona. No te puedes imaginar la cara que traía. Y aparte, como nosotros como cuidadores, a ver si pusimos bien los ganchitos, a ver si en el inter de que ya está en el aire se va a caer. O sea, estábamos con la tensión a todo lo que da. Y mamá, pues, en ese tiempo, pues, ya se estaba engordando un poco porque ya no hacía ejercicio, ya no caminaba. Y en eso Alejandra empieza a cantar la canción de dale, dale la piñata, dale, dale, dale. No, entonces mi mamá se iba elevando y mi mamá se empieza a reír. Y no solamente eso, sino empieza a cantar una estrofa de la canción. Entonces yo, en mi mente y yo estoy viendo a mi mamá como piñata, ¿verdad? O sea, se está moviendo hacia arriba. Y ya nos reímos todos. Y yo, ay, Alejandra, o sea, ¿qué imaginación tienes? Pero cuando vi el cambio de mi mamá y el cambio del ambiente del cuarto con esa simple cantada, no todos los días ya cantábamos. Y yo, sí, claro, es que hay que reír. Y cambia todo. Cambia todo. Platícame del libro. Ahora sí, cuéntame el libro y qué es lo que haces con las muñecas. Cuéntame qué andan haciendo. Sí, y si lo puedes, mostrar acá a la cámara, a esta cámara, para que vean también la portada, que está hermosa tu mamá. Esta foto, yo tenía ya pensado comprar muñequitas e ir a un asilo con personas con demencia para ofrecérselas y regalárselas. Ya quedó. ¿Todo bien? ¿Se pudo? A ver, si quieres así, ándale, para que... Sí, para que salga bien, porque es preciosa tu mamá ahí. Muy bonita. Ella es mi mami, con todas sus muñecas. Hermoso. Oye, entonces, a ver, ¿y cómo fue lo de...? Entonces, estas muñequitas con todo y su... Yo las compré, pero les quité la caja. Ok. Para envolverlas. Para regalarlas. Para regalarlas. Okay. Yo les tejí unas sabanitas, porque ya con esa parte de saber que lo ven como un bebé, pues ¿cómo se lo vas a regalar con una caja? Claro. Tienes que regalárselo envueltas. Como si fuera un bebé. Como si fuera un bebé. Le puse un moñito nada más, como símbolo del regalo. Ok. Y mi mamá, ya me iba a ir, y en eso me acuerdo que, bueno, no me acuerdo, sino que pensé, déjame bajar con mi mamá al cuarto y se las voy a poner alrededor antes de irme para tomarle una foto. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando vio mi mamá todas las muñecas, bueno, esta cara de felicidad se quedó por más tiempo. Fue un gozo para ella ver tantas muñecas. Y luego ya se quedó con una y ya me llevé las demás. Ya te llevaste las otras. Pero al hacer el libro dije, qué mejor manera, pues si es un libro con causa para comprar muñequitas, qué mejor manera de poner en la portada a mi mamá con las muñequitas que dimos. Y cuando llegamos al asilo, yo entregaba las muñequitas como un bebé, a cada una. Y cada una estaba con una cara de felicidad, que dije yo, claro, es que esto es hace como un granito de arena para otras personas.
Y bueno, hablando también de los asilos, es otro tema, porque mucha gente se siente culpable cuando deja a un ser querido en un asilo. Pero ahora que ya pasamos, bueno, que ya pasé por todo lo que es ser un cuidador, es sumamente difícil, porque uno tiene que tener las herramientas adecuadas interiormente y para poder tener ese acompañamiento real, bondadoso y de paciencia que debes de tener como cuidador. Y no todo el mundo lo tiene, por 20,000 situaciones diferentes. En fin, es que tantas variables, pero cuando uno ya llega a ese punto, los centros de que te ayuden, como los asilos o los casas de reposo. Casas de reposos, no es lo mismo llevarlos y nunca más volver a verlos, como un abandono. Otro es ir, o sea, constantemente estar yendo. Pero sí es un gran apoyo, es una gran ayuda. Pero por supuesto. El que haya más personas que otra vez te contengan como cuidador, como cuidadora. Y los cuidan muy bien, o claro. sea, los cuidan muy bien, porque el tema, por ejemplo, de bañarlos es todo un tema. O sea, sí. Mi mamá se enojaba muchísimo, es parte de un síntoma, que no se quieren bañar. Entonces, bueno, nosotros le decíamos, vamos a ponerte un masajito, vamos a hacerte un masajito, pero no me voy a bañar. No, mamá, no te vas a bañar. Es un masajito con agua, nada más. y le cambias el panorama. Ya estando adentro, pues ya le gustaba el agua calentita, ¿verdad? Claro. Pero hay mucha gente que es muy difícil o están muy agresivos, aún con medicamento, entonces no se puede, porque esto es de años. O sea, esto de la demencia no es de 2 meses y ya. Entonces, tampoco se sientan culpables cuando realmente en familia sienten que no pueden, y que la mejor calidad de vida que le puedes dar a tu ser querido es en una casa de reposo, pues adelante. Que creo que es uno de los grandes también aprendizajes que me llevo de ahorita, de hoy, las juntas de familia, ¿no? Y que yo también siempre he dicho, o sea, es que todo está ahí, hay que comunicar. Porque no sabes cómo se siente Ale, no sabes cómo estás tú, no sabes cómo está Ramiro, no sabes, o sea, no, muchas veces como que nos vamos guardando cosas como hermanos, sobre todo hablando de papá o mamá, ¿no? Y no, a ver, siéntense a platicar, a ver qué quieren, qué buscan, ¿no? Y a lo mejor puede llegar a una decisión de esas, ¿no? Y es una situación tan compleja y complicada a la vez, porque no todos, el decir, ¿quién puede? Y levante la mano. Y quien no levante la mano, empieza uno a decir, no es justo, pero ¿por qué? Todo yo. Porque si somos todos hermanos, todos a la par, y no se puede, así no. O sea, es como que forzar a alguien, imagínate, si está forzando, que es algo tan complicado, pues tampoco los cuidados van a ser tan No, y al final creo que cada uno debemos hacernos responsables de lo que hacemos desde una intención de amor. O sea, tú ayudas no porque sea equitativo o justo o no justo. Ayudas por amor, sirves por amor, ¿no? Así es. Y quien no levante la mano, pues no se cuente con él. Ya está. Y se hace el equipo con los que sí. Exacto. Y de ahí se parte. Es que lo he escuchado tanto, porque es, o sea, digo, es muy, muy raro que una familia así te entera diga, ay, sí, todo el mundo cooperamos, y no se puede, porque cada uno tiene un proceso diferente, porque viene de proceso. ¿Te acuerdas que al principio te comentaba? Yo ya tenía mis cosas internas, mis temas, junto con lo de mi mamá, entonces, a lo mejor cada hermano tiene sus temas que no pudieron, entonces uno nunca sabe, no es tan fácil decir, es que se desobligó, o sea, es como que irresponsable también de decirlo, porque uno no sabe lo que uno tiene. También. Totalmente. Oye, cuéntame entonces del libro, ¿dónde lo pueden comprar? ¿Cómo funciona? ¿Estás yendo, por ejemplo, estas muñecas las estás llevando a cualquier lugar o hay lugares específicos? Si alguien quiere también como ayudarte con eso, cuéntame un poquito ya de... Claro, nosotros nos pueden encontrar en la página de Facebook, está... Cuidar desde el amor, así se llama. Cuidar desde el amor, en Facebook. Cuidar desde el amor, todo junto, y es Cuidadores Unidos, nuestro lema. Que en Instagram también es donde yo lo vi también. En Instagram están como Cuidadores Unidos. Ahí nos pueden contactar para poder, si quieren dar una donación, para comprar libros. O sea, este lo tienes a la venta, el libro. A la venta por Amazon. Ah, ok, está en Amazon también. Amazon Kindle. Ah, ok, súper está bien. Padrísimo. Okay. Y bueno, pues el saber que es un libro con causa, pues qué mejor. Sí, no, y aparte que me encantó porque yo lo quiero leer otra vez ya como más despacio. Sí, es un libro muy sencillo, súper sencillo, pero con toda una emoción de querer compartir una vivencia.
Es todo. Cada palabra está dirigida para los cuidadores, para que se sientan acompañados, porque aún en las peores situaciones podemos hacer el cambio y no ver la demencia como una desgracia, sino como un maestro de vida, porque no la elegimos. Es que eso ya, pues la vida te lo dio. Cada quien, mi mamá como enferma y nosotros como cuidadores. Entonces, pues lo que venga, pues a darle ese sentido a todo lo que estás viviendo. Oye, ¿y pueden hablar ustedes, bueno, o me imagino que lo hacen con otros cuidadores que necesiten ahorita, o con una familia que esté pasando por lo mismo o algo? Sí, mira, déjame contarte la historia de cómo llegué a la asociación. La señora Tere Villarreal, Que la conocemos muy bien, también le mandamos un abrazo. Ajá. Sí, ella es Y a computadora. sus hijas. Ajá. Ella, pedí una cita con ella para poder entregarle un libro, pues qué mejor lugar, aparte como un agradecimiento, porque Claro. a través de sus ciclos de conferencia, que también son en línea, que eso está padrísimo, porque el cuidador que no puede salir, Pues sí, sí, lo puede cierto. ver dentro de casa, y ahí nosotros lo hicimos así con la asociación. Pues un agradecimiento porque mucho apoyo tuvimos de parte de ellos. Entonces, pues aparte muy linda, muy cálida, me entendió porque ella también fue cuidadora de su mamá. Entonces, pues le di el libro y me dice, ¿sabes que no? Es que no muchas familias viven esta situación de esta forma positiva. Entonces yo, pues precisamente, por De eso eso está se el libro, trata. de eso se trata el libro, de cómo poder ayudar. Digo, a lo mejor va a haber cosas como todo que no pueden estar totalmente de acuerdo, pero sí, yo sí siento que, porque me lo han dicho, que o hay frases o hay momentos, por ejemplo, una cuidadora me dice, me gustó mucho una frase de, no es lo mismo decir, después de la tormenta viene la calma, que vivir en calma durante la tormenta. Qué bonito, Y no eso, lo había escuchado, sí es cierto. Así es, y realmente pues es una tormenta que no sabes cómo amanece el día y demás. Y así fue como la señora Tere después me invitó a participar y a la semana de haber estado ya trabajando, colaborando con ellos, fallece mi mamá. Ok. Y fue también muy difícil porque el aceptar, cuando yo ya estaba viendo que mi mamá estaba muy, muy débil, pero el no saber cuándo iba a ser, cuánto tiempo iba a estar mi mamá con nosotros, pero a la vez veía también a los cuidadores diciéndome, pues es que también necesitas escuchar a la gente, porque sentir ese apoyo de alguien que ya vivió el proceso es mejor que un libro. Sí. Es mejor que tener todos los pasos 1, 2 y 3. Y pues en ese aceptar, mi mamá se fue. Y fue por mí el sentido que le di fue el decir, como diciéndome Dios, ya cuidaste a tu mami por tanto tiempo, ahora es otro, o cuidar a los cuidadores, pero darle las herramientas para que ellos se cuiden solos, porque ellos tienen que trabajarlo al final. ¿Estás de acuerdo? Wow. Oye, después de todo lo que nos has compartido, que bueno, nos podemos quedar aquí 3 horas. Sí, Tengo ya muchas sé. preguntas todavía que hacerte, pero recomiéndanos algo que te haya funcionado a ti, ya sea como cuidadora o no cuidadora, como psicóloga, como mamá, como lo que tú quieras, pero algo que a ti te ha ayudado para pues vivir más en paz, vivir más tranquila, vivir con esa calma aún y a pesar de la tormenta. No sé, algún libro, algún tipo de terapia, alguna filosofía, alguna herramienta, algo que tú nos dejes para que la gente pudiera buscar después de que terminemos el episodio. Pues sí, bueno, del libro, definitivamente el libro de Darle un sentido a la vida de Viktor Frankl es para mí, como tú platicaba, en cualquier situación en la que te encuentres, ese libro da como anillo al dedo. Claro. Siempre es el sentido de la vida, si no lo tienes, es como no hay esa motivación, no hay ese impulso como para No hay un qué. para qué, No hay un exacto. para qué, ¿verdad? Yo le di el sentido a mi vida a través de todo eso de mi mamá, pues con la asociación para ayudar a otros cuidadores, igual mi hermana. Pero también es importante darte tus tiempos de introspección, el autocontemplar, porque te va surgiendo muchos pensamientos que pueden ser positivos o negativos, y si es, o sea, qué sentimiento, ponerle nombre a lo que estás sintiendo o a esta situación que estás viviendo, pero es algo interno, no lo tienes que expresar a alguien ni decírselo porque no, pues qué pena, o no, pues que me van a regañar, o no, porque sino simplemente es tuyo. Entonces cuando tú le das ya el nombre,
es que me enoja esto, o sea, pero el por qué, y le vas como que desmenuzando hasta llegar al cambio. Dices, no, pues yo misma me estoy diciendo, no, pues esto tengo que cambiar así. Y eso se da en esos espacios en donde uno se siente confortable. En mi caso era en las mañanas tomándome un cafecito y viendo, o sea, ahora sí que en el jardincito, ¿verdad? Claro. No, o sea, pero el sentir la naturaleza, el escuchar, o sea, esa conexión que yo tengo pero es como que no es en sí lo que estoy viendo, sino lo que estoy sintiendo y esa introspección mía, que nadie más lo sabe más que yo misma, ¿no? Y que también me sorprende porque me sorprendí de las herramientas que yo tengo interno que lo aplicaba con mi mamá. Que si no fuera por mi maestro de vida, que es la demencia, no lo estaría, no lo sentiría que lo tengo. Pues yo creo que eso es básicamente el cambiar el pensamiento en algo positivo de la situación que estés, porque algo, aunque sea una cosa, tiene que haber positivo en lo que estés viviendo. Siempre. Y de ahí, bueno, es como que de pincitas lo sacas, pero se va el hilo. Y empieza la actitud a cambiar. Y no sé si te ha pasado que cuando estás pesimista, bueno, hasta no te quieres ni levantar de la cama porque no tienes ni ganas, o sea, como que ¿para qué? No hay una motivación, no hay... Sí, te llueve sobre mojado y hay más cosas, y hay más ves cosas, todo negras, grises. Negro, y lo atraes, o sea, no puede ser justo hoy, no puedes, sí, o sea, lo atraes, y el mal humor y demás. Entonces, yo creo que el inicio es el pensamiento, que debes de cambiarlo. Vero, pues, tengo mucho que decirte, pero... Lo que me nace de mi corazón es gracias. Yo sé que en estos momentos creo en esto y yo sé que está mi papá con tu mamá viéndonos. Así es. Y riéndose, atacados de la risa, con bromas, con juegos, con todo esto, ¿no? Porque así era, ¿no? Y a mí me tocó de niño estar muchas veces ahí, justo en tu casa, bueno, en casa de tus papás. Me acuerdo mucho que ahí andaba curioseando y de repente llega al cuarto de música de tu papá, ajá, ¿no? Estaban todos los instrumentos y las cosas y luego tu mamá traía ahí todas las cosas de lotería y me acuerdo mucho de esa época. Pero hubo algo que nunca se me olvidó y que pues desde siempre ha estado muy presente. Uh-huh. Y era que pues yo desde niño quería ser doctor, ¿no? Y siempre tuve esas ganas. Y la primera persona que me regaló un maletín de doctor y una serie de medicinas de juguete fue tu mamá. Y siempre me decía, es que yo quiero que algún día me cures y algún día me cures y algún día no. Y jamás se me olvidó y me lo decía de grande y me lo decía ya en otros momentos. Y era como, me dijo, para mí eres doctor y no importa, ¿no? Y ahora, pues bueno, no soy doctor, pero sí soy tanatólogo y me toca acompañar a muchas personas en momentos de crisis, en momentos de enfermedad, en situaciones muy, muy duras. Y de verdad que me conmueve mucho el conocer la historia, lo que hay detrás, el leer, el recordar tantas cosas que vivimos también como niña, porque ella estuvo aquí en esta casa, tu mamá, muchas veces con ustedes también. Y pues, ¿qué te digo? Gracias. No, David, gracias. Muchas gracias por la oportunidad de este espacio para compartir, y yo creo que todos cooperamos porque este momento que nos conmueve tanto, porque pues tantos recuerdos a tu auditorio también les va a mover otras cosas. Sí. Y la vida es esto, que son instantes de recuerdos que estamos generando para un cambio, y obviamente primero personal y luego para la comunidad. Entonces, pues sí, no se equivocó mi mamá con el doctor, porque al final el contener a la gente, ser tanatólogo, en ayudar en lo emocional, también es de doctor. O sea, es algo que ayuda al alma, ¿no? Y ayuda al corazón para seguir adelante y crecer. Te felicito. No, pues muchas gracias. Y de verdad que espero que no sea la última vez. Todavía tenemos mucho que platicar. Me da gusto este reencuentro. Y sé que también desde lo que hacen ustedes, la asociación, y también lo que hacen ustedes como familia, y lo que dejaron impreso en este libro es un gran legado para muchos, ¿no? Y van a ser luz para iluminar este camino que a veces se ve medio oscuro en esa demencia o en esa enfermedad. Entonces, gracias, Vero. Un beso hasta el cielo para tu mamá. Y como la conocíamos como Marta Ayala, con el apellido de tu papá. Yo soy hija de Marta Ayala. Exactamente, tú eres hija de Marta Ayala. Un beso a Marta Ayala, donde quiera que esté, y que seguramente está
desde el cielo viéndonos, y disfrutando feliz. esto y feliz de la vida. Y feliz y de la atacada vida. de la risa. Así es. ¿No? Pero pues hay tantas cosas que decirte, pero bueno, te quiero dejar este reconocimiento. Ay, muchas gracias. No nada más para ti, sino también para toda tu familia y que sea, y bueno, el termito también conmemorativo de Gracias, qué padre. de Si te caes me invitas. Y quiero que pues en algún momento lo tengas por ahí, ¿no? Claro, dejes, no por ahí, sino en un lugar especial. Que lo dejes en un La lugar verdad que y sí. que te acuerdes no nada más de este podcast o de esta plática, de esta conversación, sino también pues de todas las caídas que tuvieron ustedes y de todas las levantadas, que fueron muchas más, ¿no? Claro, y para levantarte te tienes que caer. Exacto, por eso esto se llama Si te caes me invitas, entonces espero que tengas esto Muy presente. en algún lugar cercano. Exactamente, y muy presente porque es un lema que es súper ad hoc, porque de todos los días nos caímos, es parte de la vida. Y me da gusto que también que pues, me hayas invitado a conocer la historia, porque también siempre digo que cuando alguien se cae, pues aprendes mucho de la persona que se cae y recibes un montón de cosas. Por eso les digo, si te caes, invítame para estar cerquita de ti y aprender. Gracias, Vero. Y recuerda, gracias. Si te caes, me invitas. Si te gustó este episodio, compártelo con las personas que quieres. Recuerda seguirnos en Instagram como Si te caes me invitas y como David Montalvo MX. Dale like y suscríbete al canal. En www.davidmontalvo.com.mx también encontrarás todo sobre mis conferencias, próximos cursos, sesiones personales y muchos recursos de inspiración.